Ustedes y a continuación la palabra de la doctora Luján Flores. A su disposición el auditorio, doctora, cuando usted guste. Muchas gracias. Muchas gracias y antes que nada quería agradecerle a la asociación y en particular a la doctora Cristina Sica, una amiga de toda la vida, por la invitación y felicitarlos también por el 20 aniversario de la asociación. Bueno, yo me voy a referir a la contaminación espacial. Es un tema de gran actualidad, como ustedes saben, y que en este momento se está tomando conciencia cada vez más de esta problemática. El avance de la ciencia y la tecnología hicieron, desde ya hace más de 50 años, hicieron posible el incremento de la actividad humana en el espacio. Y esto trajo consigo, en el espacio ultraterrestre, y esto trajo consigo un enorme beneficio para la humanidad. Bueno, como contrapartida, cada vez más se ha puesto en peligro el acceso del ser humano al espacio, y esto causado fundamentalmente por el riesgo de accidentes originados en los desechos espaciales. En un principio, ¿verdad?, el gran reto de los seres humanos era la observación astronómica desde la Tierra al espacio. Pero luego esto se transformó, ¿verdad?, y lo más acuciante fue justamente el ir al espacio y encontrarse con este tipo de reto como son los desechos espaciales. ¿Por qué? Porque ellos causan no solo daños cuando, por ejemplo, como el Cosmos 9, el satélite ruso que cayó sobre las costas de Canadá, es decir, causando perjuicios sobre la superficie de la Tierra, sino que pueden producirse accidentes en el espacio, ¿verdad? Porque hay colisiones, puede haber colisiones entre vehículos, puede haber colisiones además con estos desechos, fundamentalmente, explosiones en las órbitas porque las naves traen remanentes de energía y al colisionar se producen explosiones, y también por el enorme tráfico espacial que cada vez se va incrementando más. Bueno, y cabe señalar que en casi 6 décadas de actividad espacial, en los cuales, ¿verdad?, se han llevado a cabo más de 5.000 o 6.000 lanzamientos, hay una cantidad de objetos que han sido colocados en órbita. En este momento se dice que hay más de 43.000 objetos, de los cuales la mitad de estos, cerca de 23.000, pueden ser monitoreados, pero otros ya prácticamente se le ha perdido, como quien dice, la pista por la red de vigilancia. Muchos son ya transformados en desechos y ese gran cinturón está circunvalando toda la Tierra. Bueno, estos desechos se encuentran tanto en la órbita baja de la Tierra, LEO, como en la órbita geoestacionaria, que es la más utilizada. De esa inmensa masa, solo un porcentaje menor son satélites en funciones, cerca de un 24% de esos satélites. Bueno, esas pequeñas partículas, porque hay de todos los tamaños, están desde 1 metro hasta mucho más pequeñas, van o viajan a una velocidad, transitan la Tierra, alrededor de la Tierra o en el espacio, a enorme velocidad. De acuerdo a informes de la NASA, actualmente están transitando a una velocidad de 17.500 millas por hora. De manera que una pequeña partícula esa de desecho, que puede ser como si fuera una pintura, impacta en la nave y hace un destrozo espantoso. Lo mismo a los astronautas cuando salen de la nave,
Bueno, y como les decía, también si esos desechos pierden la fuerza y caen a la superficie de la Tierra. Y el cúmulo de circunstancias, este cúmulo de circunstancias que trae una verdadera contaminación del espacio y eventualmente después contaminación de la Tierra, es un fenómeno que ha sido estudiado por científicos como Donald Kessler, un científico en el cual estudió el fenómeno y habló de que el espacio como recurso natural compartido es afectado por esa continua producción de desechos. Pero se produce un efecto muy interesante, o sea, las partículas impactan en la nave y se vuelven a reproducir, y así sucesivamente. Se cruzan las órbitas, los accidentes se multiplican y también se multiplica la cantidad de desechos, aunque sean más pequeños, pero se siguen reproduciendo, al punto tal que este fenómeno se ha llamado el síndrome de Kessler y se dice que para el año 2030 prácticamente el espacio va a ser inaccesible o de muy difícil acceso. Esto también se ha llamado como la cascada de ablación o también se le ha denominado como una cascada de colisiones autosustentables. En la práctica han habido accidentes y también se han prevenido accidentes. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, que todavía sigue orbitando, que está en el espacio, en un lapso de 2 semanas tuvo que hacer 3 veces maniobras para no colidir, o sea, para evitar desechos que iban a impactarle. O sea que es realmente un problema preocupante. Como corolario del síndrome de Kessler o cascada de ablación, el concepto de la tragedia de los comunes determina que un recurso natural compartido de uso colectivo, como es el espacio, pasa a primar el interés particular sobre el general y entonces ese recurso puede en el tiempo ser tremendamente perjudicado e inclusive puede llegar a desaparecer. Es decir, que es una visión un poco catastrófica, pero si eso aumenta y no se encuentra una solución, obviamente va a haber este problema. Y siguiendo el razonamiento, los costos individuales de los usuarios del bien común son transferidos al medio ambiente orbital en forma, como les decía, de desechos espaciales. Y esto es tremendamente negativo porque, ¿qué pasa? El espacio como tal es lo que se llama en términos jurídicos res communis humanitatis, o sea, es patrimonio común de la humanidad. Entonces, este recurso, ¿verdad?, es un recurso al cual tienen derecho no solo las generaciones actuales, sino las futuras. Y por lo tanto, si el espacio se hace inaccesible, obviamente las generaciones futuras no van a poder hacer uso de ese recurso. ¿Cómo se definen los desechos espaciales? Bueno, en el plano jurídico no hay una definición de desecho espacial. Se entiende que hay desechos espaciales de 2 tipos, naturales y artificiales. Los naturales son los asteroides, el polvo cósmico, y los artificiales son aquellos producidos por la actividad humana. Ahora, esta actividad humana produce esos desechos. ¿Cómo se distingue el desecho espacial del objeto espacial? Bueno, porque como les decía, no hay una definición unánime ni tampoco en los textos referencias. Después vamos a ver que hay una referencia, pero en textos que no son vinculantes, que no son obligatorios. Bueno, pero en los hechos el objeto es también artificial, ¿verdad? Es producto de la actividad humana, imagínense una nave, pero tiene una finalidad, ¿verdad? Fue creada para un destino y
cuando circula es para cumplir un fin en sí mismo. En el caso del desecho, ya perdió su finalidad o no la tuvo. Entonces, de esa manera se distingue el objeto espacial del desecho espacial. Cuando el objeto pierde su finalidad, porque, por ejemplo, termina su vida útil, ahí se transforma en desecho espacial. Bueno, ¿por qué es importante esta distinción? Porque hay sí un régimen jurídico para el objeto espacial, sobre todo en materia de responsabilidad, porque el estado de lanzamiento que lanza el objeto tiene jurisdicción y control sobre ese objeto. Si ese objeto provoca daños, ¿verdad?, se identifica al responsable. En el caso por ejemplo, del objeto espacial que produce daños, bueno, ahí hay responsabilidad, ¿verdad? El que lanzó, el Estado que registró ese objeto es responsable por los daños. Claro que es muy difícil a veces hacerlo responsable, pero existe la posibilidad. ¿Qué pasa? El Estado tiene jurisdicción y control sobre ese objeto. Muchas veces el objeto quiere ser retirado y el Estado, al colocar en órbita, supongamos un satélite, puede, aunque ese satélite ya esté inactivo, puede no querer retirarlo. ¿Por qué? Porque quiere guardar ese espacio para luego colocar otro. Pero un tercero que tenga interés de limpiar todos esos desechos no puede hacer nada sin el consentimiento del Estado que originó ese objeto. Y nada de eso tiene regulación. Ustedes se dan cuenta que es un campo en el cual, no digo que esté desregulado, pero hay una cantidad de circunstancias en las cuales falta normativa. Y este es uno de ellos, este es el caso. En cuanto, es decir, está el problema del consentimiento. Una situación distinta, le decía, es el desecho espacial, porque se le aplican, si bien se le aplican normas sobre contaminación, muchas veces es difícil identificar al sujeto que lo provocó, que lo produjo, porque en forma inmediata, o si es un objeto, un desecho grande, puede ser que a través del sistema de monitoreo se logre identificar el origen, pero cuando esos desechos se transforman o se reproducen en miles, ya es prácticamente imposible hacerlo. Y eso no quita a que haya una norma en el Tratado del Espacio, por ejemplo el Tratado del 67, que es la Carta Magna del Espacio, en el cual el artículo 9, como después vamos a ver, habla de contaminación. Bueno, también les mencioné de que los desechos espaciales están mencionados en algunas normas que no son obligatorias. Es el caso de las directrices para la reducción de desechos espaciales. Estas son unas normas que las creó, las elaboró un comité interinstitucional para la reducción de los desechos espaciales y luego fue hecho suyo por el ACOPUGOS, que es el Comité para la Utilización del Espacio Ultraterrestre para Fines Pacíficos. Bueno, la ACOPUGOS recogió estas directrices, son 7 directrices para lograr mitigar, es decir, evitar el aumento de contaminación en el espacio. En estas directrices, que recogen la práctica de los estados que han venido llevando a cabo, se refieren a los desechos como todos los objetos artificiales, incluidos sus fragmentos y los fragmentos de esos fragmentos que están en la órbita terrestre o que van a ingresar a la órbita y que no son funcionales. O sea, ven que en cierta medida recogen esos dos elementos, la artificialidad de los desechos y la falta de funcionalidad. Bueno, a través de la utilización o del empleo de estas directrices,
Esto ha servido para mitigar la contaminación, para mitigar la producción de estos desechos, tanto en la órbita baja de la Tierra como en la órbita geoestacionaria, sobre todo para reducir la capacidad de nuevos desechos, ¿verdad? Aquellos que están con vida a largo plazo. Desde los años 50 hasta los 2000, prácticamente la producción de desechos era lineal, pero luego se dieron dos acontecimientos que cambiaron completamente el panorama. El primero fue la destrucción intencional de un satélite meteorológico, el Fengyun IC, por parte un satélite chino, que fue destruido. Y el otro acontecimiento fue la colisión de dos satélites. Un satélite ruso que estaba fuera de servicio, el Cosmos 2251, con el Iridium 33. Y esto, en un plazo menor a 5 años, produjo 5.500 desechos espaciales. Se dan cuenta que es una cantidad inimaginable de partículas, que a su vez van produciendo, por el síndrome de Kessler, al cual les mencioné hace un rato, mucho más cantidad de desechos. Esto, por supuesto, trae gravísimas consecuencias al medio ambiente, hace cada vez más inaccesible o más riesgoso el uso a través de la actividad humana en el espacio, del espacio en sí mismo, pero el mayor daño que puede ser producido, además de este síndrome de Kessler, está dado cuando los objetos están propulsados por energía nuclear. Es decir, cuando la fuente nuclear, sobre todo cuando las misiones son a larga distancia, impactan, ¿verdad?, con los desechos, entonces esos desechos radioactivos a su vez se van multiplicando. Bueno, los procedimientos, y además no es solamente que queden en el espacio, como hoy les decía, por ejemplo, en el caso del Cosmos 954, ese satélite con los desechos radioactivos o los que quedaron de ese satélite cayeron, por ejemplo, en el norte, en las costas de Canadá. Por suerte en una región poco habitada, pero no deja de ser tremendamente riesgoso para la vida, para la población, para el territorio en sí mismo. Bueno, los procedimientos de eliminación de desechos no han sido lo suficientemente eficaces para eliminar el problema este. Cierto que se han reducido en gran medida, pero se han intentado distintas vías para lograr, vamos a decir, atacar el problema, para paliar las situaciones. Han existido progresos. Fundamentalmente, bueno, tal es así el problema que la COPUOS, este organismo de Naciones Unidas, estableció que el principal reto o el principal problema de la actividad en el espacio es justamente las colisiones con los desechos. Bueno, y la Agencia Espacial Europea es la que ha tenido también una gran preocupación respecto a la ESA acerca de este tema. Entonces, entendió que una buena manera de atacar el problema sería procurar aplicar medidas de mitigación lucrativas. ¿En qué consisten? Bueno, en primer lugar, lo que se quiere a través de una escoba espacial, barrer los desechos, sobre todo cuando son desechos pequeños, bueno, los van atrayendo en la medida de lo posible, y luego esos desechos se juntan y se aplican ciertos procedimientos para hacer útiles esa chatarra. A través de un procedimiento se los funden metales a través de hornos de ignición y esos metales después se hacen líquidos y se utilizan a su vez como combustible para, por ejemplo, la estación espacial. Y los
o también se le destina a otros usos, como por ejemplo el farmacéutico. O sea, cada vez, ¿verdad?, el ingenio y la ciencia van atendiendo ese problema. En cuanto al marco jurídico, como les decía, es prácticamente inexistente, es muy poco lo que hay. Hay un artículo en el Tratado del Espacio de 1967, que es la Carta Magna, o sea, es la norma más importante que existe. O sea, hay 5 tratados, pero este es particularmente importante porque ha sido aceptado por la comunidad internacional en su conjunto. Ahí está el artículo 9, que habla sobre la prevención de la contaminación en el espacio, en cómo el Estado debe procurar cuando percibe que puede haber una contaminación espacial o que afecte el espacio o inclusive la Tierra, aplicar medidas, pero el problema es que es una disposición muy ambigua porque habla de medidas, pero primero no dice qué medidas son, no sabe quién las determina, no se establece por cuánto tiempo, y como solución para cuando existen fenómenos que puedan, vamos a decir, provocar discrepancia entre los estados de cómo actuar, se recurre a las consultas, pero también esa ambigüedad o esa imprecisión rige para las consultas, no se establece quién las juzga, quién determina hasta cuándo, tampoco hay obligatoriedad de llegar a una solución, o sea que en última instancia es un problema sin resolver. El Tratado del Espacio, por supuesto, prevé un sistema de responsabilidad. Es el Tratado del Espacio más el Tratado del 72, la Convención sobre Responsabilidad, y en general se entiende que en el espacio se aplican 2 regímenes. Cuando los daños se provocan en la superficie de la Tierra o en las aeronaves en vuelo, rige la responsabilidad objetiva o absoluta, que significa que producido el daño hay que reparar. Lo único que tiene que probar la víctima es el nexo entre el daño y la actividad. Y luego existe otro régimen, que es el que rige en el espacio propiamente dicho, que es la responsabilidad por culpa, que es mucho más difícil de probar. Pero eso se hace para que la actividad espacial no se elimine, porque si no, todos aquellos que fueran a llevar a cabo actividades en el espacio y tendrían que reparar en forma de responsabilidad absoluta, prácticamente no habría esa actividad. Bueno, y también hay otras normas en el Acuerdo sobre la Luna, que rige, es sobre la Luna, pero se extiende a todos los otros cuerpos celestes. Este es un tratado que no ha tenido el mismo número de estados que lo han ratificado como los otros, y allí también hay una disposición, hay 3 disposiciones, una de ellas el artículo 5, que prevé que cuando haya un fenómeno en el espacio que pueda percibirse como peligroso, entonces los estados informarán al secretario general de Naciones Unidas, a los otros estados, al público en general, cuando piensen que de ello pueda resultar una contaminación o un daño a las personas o a su salud. Luego hay otro artículo, el 7, que establece también el Acuerdo sobre la Luna, sobre las medidas, que es pasible exactamente de las mismas críticas que el artículo 9 del Tratado del Espacio que mencioné antes, en el sentido que no hay un procedimiento que regule esas medidas, ni quién las establece, ni quién las juzga, ni el tiempo que van a durar. Y otro artículo, también en el Acuerdo sobre la Luna, que se refiere a las consultas, con las mismas críticas que los anteriores, o sea, no está regulado el procedimiento. Bueno, el último punto es la relación entre los daños y los seguros. ¿Por qué nos referimos a esto? Y por supuesto los desechos espaciales.
¿Por qué nos referimos a este punto? Porque el tema de los daños por los desechos espaciales está estrechamente vinculado al tema de los seguros. En los comienzos de la actividad espacial, los creadores del tratado, las grandes potencias, que fueron quienes promovieron la elaboración de estos tratados, no tenían presente el tema de los desechos, ¿verdad? O si en algo pensaron que podía causar daño, establecieron esas normas absolutamente genéricas que los podrían comprender. Pero luego esto se fue dando y la actividad espacial se hizo casi de uso corriente, porque ustedes saben, ahora se van de turismo, imagínense lo que contamina todo eso. Bueno, y el hecho está en que los seguros como tales empezaron a aplicarse a la industria espacial. El primer seguro que se utilizó, lo primero fue un satélite, el Early Bird, en 1965, de COMSAT. Y el gran desarrollo de los seguros se dio a través del derecho interno de los estados. Y al punto tal que algunos estados han considerado que es ilícito operar sin seguros. Bueno, en la nave espacial, cuando se lanza al espacio, puede, por supuesto, ocasionar daños a terceros, ¿verdad? Puede provocarse una colisión, puede dañar. Bueno, eso está previsto a través de los seguros. No son seguros de gran duración. Se prevén, por ejemplo, seguros por 12 meses que después son prorrogables. Pero ese es un seguro que, por supuesto, puede provocar, es un daño que puede provocar contaminación en el espacio. Pero además está el problema de la nave en sí misma que va al espacio y que puede ser dañada por las partículas que están orbitando o que están transitando en el espacio. También hay compañías que aseguran a esas naves por todo daño. Imagínense las primas que deben de tener. Ahora, lo que es interesante es que, bueno, el operador espacial, por supuesto, puede estar asegurado en forma total, pero los seguros no son obligatorios. Son obligatorios en función de que, si no, nadie podría lanzar las naves. Y tampoco es obligatorio el utilizar esas directrices de las que hice mención hace un rato, que no son recomendatorias. Pero ¿qué pasa? Las aseguradoras utilizan el régimen de las directrices y las aplican cuando sacan los seguros, si el plan el plan utilizado por la nave o por los operadores comprende estándares altos, bueno, entonces bajan las primas. Cuando esos estándares son mínimos, entonces colocan primas adicionales. O sea que a través de ese mecanismo, en cierta medida, se promueve, ¿verdad?, la reducción de los desechos espaciales. Bueno, a modo de conclusión, entendemos que, sin desconocer que han habido esfuerzos muy importantes en proyectos de convenciones y códigos que no han llegado a plasmarse en ningún instrumento obligatorio, consideramos que en el futuro sería deseable que se elaborara o que se hubiera consenso en elaborar un instrumento multilateral, ¿verdad?, que previera todo tipo de problemas vinculados a los desechos y a la contaminación en el espacio, que definiera los términos de desecho, de objeto, que previera el arreglo pacífico de controversias, es decir, que lo concluyera en instrumentos vinculantes, y también sería muy útil el contar con un fondo para la reparación de los daños,
Y ese fondo entendemos que por razones de equidad tendría que ser formado, integrado con aquellos países que llevan a cabo una actividad espacial porque son los que contaminan. Y en tercer lugar, también entendemos que sería muy útil el que se previera la creación o se le diera la COPUOS en caso de que no se quisiera establecer un organismo independiente, otro organismo, para controlar, monitorear y fijar los estándares para que dicho perjuicio no siguiera dándose. Muchas gracias. Vamos a invitar ahora a la doctora para firmar el libro de honor de AUSIP, donde ha ido quedando registrado en este libro que pasa a ser en cierta forma gran parte de la historia de los distintos expositores que a través de estos 20 años que estamos celebrando ya de AUSIP han marcado su presencia y ha quedado registrada la misma. Muy bien, ahora el certificado correspondiente y también el presente en agradecimiento por sus aportes que AUSIP está realizando a la doctora Luján Flores.